Bueno, disculpen que tuve un par de inconvenientes técnicos, ya igual se han unido hartos compañeros. Bueno, comentarles que la transmisión, bueno, y como aviso también, se está grabando, que también la vamos a difundir por redes sociales posteriormente. Bueno, ya empezando, me presento, soy Nina de Irreverencia Estudiantil y voy a estar moderando también y para hacer la presentación de este foro debate, ¿ya? Bueno, hoy día presentaremos a los compañeros de Colectividad Estudiantil Organizada de México, estarán los compañeros de Estudiantes por la Causa Popular de Chile y los compañeros de Escuelas Libres de Perú. ¿Ya? Deme un segundito que está un poquito esto. Ya, compañeros, disculpen. Bueno, hoy día el foro tiene como nombre el Che y su posición antiimperialista en el aquí y ahora de la juventud latinoamericana. Como dije, contaremos con exposiciones de Chile, de México y de Colombia, que son compañeros que actualmente pertenecen a la COESLA, que es esta Coordinación de Estudiantes Latinoamericana Antiimperialista, que, bueno, nace el 18 de mayo, donde como Irreverencia Estudiantil y Estudiantes Populares de Concepción, también de Chile, convocamos a esta asamblea estudiantil para unir fuerzas de diferentes latitudes de Latinoamérica, donde también contamos con exposiciones de compañeros de México y de Chile, y que esta asamblea tenía como objetivo de crear esta corriente estudiantil antiimperialista en el continente, ya reconociendo que faltaba como esta organización a nivel continental. Posterior a esta asamblea, bueno, como la resolución de esta, creamos esta coordinación viéndola como la necesidad de crear una coordinación para articular el 4 de julio, ya la victoria de la protesta continental del 4 de julio, y crear como estas expresiones estudiantiles y juveniles para la fecha, donde contamos con expresiones estudiantiles en Chile, México y Colombia, y junto a las expresiones populares de todo el continente y en Australia. Esta protesta del 4 de julio, que fue contra los Yankees, la consideramos y evaluamos totalmente victoriosa, y aprendimos de ella y también creamos esta hoja de ruta y estas nuevas ambiciones que hemos hecho que ya están convocadas para el segundo semestre. Y de aquí nace también, bueno, posterior a la evaluación del 4 de julio, creamos también esta convocatoria que hoy nos tiene aquí reunidos para el Octubre Rojo de la Juventud Latinoamericana, donde su eje central de protesta es el 9 de octubre, donde se cumple otro año más del ataque de los yanquis hacia el asesinato del comandante Che Guevara. Y también están las otras protestas que nosotros ocupamos este octubre como antesala, como amplificador, que catapulta totalmente a estos dos hechos que tenemos para noviembre. Ya que primero, en 5 de noviembre, cuando en los Estados Unidos estarán eligiendo su nuevo regente, su nuevo presidente, estaremos reunidos acá en la ciudad de Santiago de Chile en un encuentro latinoamericano donde contaremos con exposiciones de diferentes referentes del continente. 9 y 10 de diciembre será ese encuentro. Y posteriormente la PEC en Perú, donde los poderosos del mundo estarán reunidos también para ver cómo siguen atacando y ocupando nuestros recursos. Estaremos convocando una nueva protesta continental para el 15 de noviembre, ya en esta quincena. Eso es más o menos como lo que queremos como apostar. Y bueno, el octubre obviamente no solamente se termina el 9 de octubre, sino que queremos establecer todo un mes de protesta, todo un mes de seguir instaurando este antiimperialismo en la juventud, en la escuela, en las universidades del continente. Bueno, como dije, nuestra coordinación es bastante nueva, pero sigue abierta y sigue siendo soñadora para seguir llegando a las demás latitudes de todo el continente. Ya es una coordinación abierta y queremos usar este primer foro
para comentar también un poco qué es por qué estamos convocando, con esta imagen del Che que ahora estamos también usando bastante, ¿ya? Por algo estamos convocando este 9 de octubre. Entonces, antes de presentar a los compañeros, quería leer un poco la declaración que tenemos para este octubre rojo y poder seguir con los compañeros para que se entiendan también un poco más los argumentos que estamos ampliando, ¿ya? Denme un segundito para poder leer. Vale. Hacia un octubre rojo de la juventud y el estudiantado de la América Morena. 9 de octubre, protesta del estudiantado latinoamericano contra los yanquis. Ese es el eje central de esta protesta. Número 1. Vamos, articulados en diversidad juvenil, a tumbar imposibles y a protestar. Somos jóvenes y estudiantes de la América Morena, que hacemos nuestro patrimonio e identidad de lucha de nuestros pueblos. Allí reconocemos desde donde nos posicionamos y desde esas trincheras luchamos contra las injusticias y por vidas mejores para millones. Somos juventud latinoamericana, consciente, con sueños y esperanzas revolucionarias. Somos hacedores de transformaciones, creadores de cotidianos de combate. Vamos hacia un octubre rojo de protesta estudiantil contra los yanquis, porque somos parte activa y protagónica de ese fantasma que recorre nuestro continente, haciendo ese camino hacia la articulación de la diversidad de los pueblos, el mismo que el pasado 4 de julio logró una victoriosa protesta latinoamericana. Octubre rojo es esa apuesta de este fantasma, que es propulsor y catapulta totalmente para noviembre, el penúltimo mes del año, mientras los yanquis están eligiendo su nuevo regente de los poderosos en su país el 5 de noviembre, estaremos reunidos el 9 y 10 de diciembre en Santiago. Y luego, cuando los poderosos estén reunidos en Suapeque, en Perú, la diversidad latinoamericana estará articulada en las calles de nuestros países protestando contra la mafiosa reunión del poder en las latitudes del RIMAC. Vamos con la vitalidad que caracteriza a nuestra juventud latinoamericana, que pelea. Somos de esa realidad insolente que se ha nutrido siempre de ejemplos de lucha. Nuestro octubre rojo es desde ese encuentro total contra la impronta gigante que legó a la humanidad el Che Guevara, un antiimperialista innato, un revolucionario de esencia, soñador, incansable y acérrimo, consecuente a prueba de todo, un guerrero total de los pueblos. El Che está aquí, en esta época de los pueblos. Estamos todos luchando contra la bestialidad de los yanquis, contra las democracias satélites y contra todo este avisto de los poderosos que privilegian a la élite por sobre los pueblos. Vamos a crear y a realizar este octubre rojo, cuyo epicentro desbordante de protesta está en el 9 de octubre, día que se conmemora un nuevo año de la decisión gringa de matar al Che en Bolivia. Somos hijos e hijas de la América rebelde, del ejemplo digno de lucha, de antiimperialistas y anticapitalistas. No queremos la bestialidad yanqui en nuestras tierras, latitudes ni en nuestro cotidiano. No queremos su máquina de guerra sedienta de sangre de los pueblos y de sus riquezas. No queremos sus negocios, sus transnacionales, ni su FMI carajo que devora todo a su paso y asfixia nuestros cotidianos. Luchamos contra los yanquis por la defensa de la humanidad. Hay que sacar sus garras de cada recoveco del mundo, parar ya su modo de vida impregnado de fentanilo y su sueño americano ya muy putrefacto. Vamos y llamamos a la juventud latinoamericana, a toda su diversidad, a sus voluntades de lucha de hacer este octubre un mes de lucha y combate, donde lo digno aceche la bestialidad gringa. Llamamos a sumarse a todas las convocatorias de nuestros países. Llamamos a luchar en cada trinchera de nuestras escuelas y universidades. Convocamos a traer al presente a nuestro Che, al pueblo que se enfrenta contra los yanquis. Llamamos a salir en masas y con todo de cada rincón de protesta contra los yanquis el próximo 9 de octubre. Y nuestra consigna central es: con el Che en nuestras mochilas de combate, juventud latinoamericana a protestar el 9 de octubre contra los yanquis. Esa es nuestra convocatoria para el octubre rojo y para este 9 de octubre, donde ya cuenta con convocatorias públicas en Santiago y en Concepción de Chile,
y esperamos que ya pronto empiecen a salir los siguientes llamados para los demás países del continente. Con eso voy a presentar a los compañeros de Colectividad Estudiantil Organizada, compañeros de México, que hicieron su participación en la protesta contra el Yankee el pasado 4 de julio, participantes de la COESLA, que han dado un gran ejemplo. Y ahora los dejo con ellos, para que nos puedan explicar un poco en qué se basa este llamado y qué es lo que también ellos valoran acerca del Che. Muchas gracias, compañera, y bueno, pues reciban un fraterno, un combativo saludo de parte de la colectividad estudiantil organizada. Un saludo pues, a los compañeros, a las compañeras de Irreverencia Estudiantil, de Estudiantes por la Causa Popular, del Círculo Estudiantil Cantú, Escuelas Libres, y a todos los estudiantes proletarios, al pueblo trabajador de Colombia, Bolivia, Venezuela, Cuba, Argentina y de toda América Latina. Nosotros, nuestra organización organizada, somos una organización independiente que nace el 31 de agosto del año pasado, 2020, en el marco de nosotros como organización tenemos una premisa principal: luchamos por el derecho al derecho a la educación popular, científica y proletaria, pero también abrazamos otras demandas sentidas por el pueblo trabajador, por las organizaciones populares, como lo son la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, la libertad incondicional a los presos políticos, justicia para las víctimas de ejecución extrajudicial, alto a la represión política en contra de las organizaciones populares, cese al despojo de la tierra de los pueblos indígenas y campesinos. Esas son las demandas que hemos decidido abrazar como organización, y a partir de ahí pues es que comenzamos a realizar este trabajo político dentro y fuera de la universidad acá en México. ¿Por qué reivindicar el ejemplo del Che en la construcción de la organización popular estudiantil independiente? Bueno, pues para nosotros el Che es una persona sensible ante las injusticias que vive los pueblos pobres de América Latina y ante la desigualdad estructural cuyo origen se centra en el sistema capitalista y en el imperialismo norteamericano. Abrazó la lucha por la liberación del pueblo trabajador y por ese motivo combatió internacionalmente contra este imperialismo yanqui, empuñando las armas y el azadón para transformar esta realidad mediante el combate, pero también a través del trabajo colectivo. El Che fue un estratega, un combatiente, pero también un estudioso del marxismo-leninismo, que es la ciencia revolucionaria del proletariado para poder transformar la realidad. Luchó incansablemente por construir el socialismo, no solamente en Cuba, sino en el continente americano, mediante la vía armada revolucionaria, pero su labor lo llevó a ser un gran propagandista, un orador y un combatiente abnegado en esta lucha por la liberación de los pueblos pobres del mundo. El Che no murió, cayó en combate, porque hizo de la revolución un proyecto de vida. Por eso, su ejemplo para nosotros es una fuente de inspiración para los jóvenes, para los estudiantes, para los trabajadores y para todas aquellas personas que abrazamos la lucha por el socialismo y contra el imperialismo yanqui. El carácter antiimperialista y anticapitalista de la lucha por el derecho a una educación popular, científica y proletaria nos ha llevado a plantear que el imperialismo, como esa fase superior del capitalismo, es un sistema político y económico que se sostiene sobre la explotación y sobre el despojo, que a su paso ha dejado una estela de crímenes de lesa humanidad
en todo el globo terráqueo. Crímenes como guerras, genocidios, desplazamientos forzados, crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, ejecuciones judiciales, torturas. Ejemplo de ello, pues, son las múltiples guerras de contrainsurgencia desplegadas en el cono sur durante la época de las dictaduras, en la década de los 50, 60, 70, 80, en países como Bolivia, Argentina, Nicaragua, Uruguay, Paraguay. Y en la actualidad, esos intentos por establecer golpes de Estado se siguen llevando a cabo. Así lo podemos nosotros observar ha llegado la señora Claudia Durán en países como Venezuela, Colombia, Bolivia, en donde se pretenden imponer gobiernos de ultraderecha, como ya ha sido establecido en el caso argentino. Esta guerra también es ideológica y se despliega mediante los aparatos ideológicos de dominación, como lo son las universidades, ya que éstas sirven como herramientas para desarmar al pueblo de estas armas teóricas e ideológicas que nos permiten analizar la realidad desde un enfoque materialista de la historia, herramientas que a su vez nos sirven para luchar contra el imperialismo yanqui. Luchamos porque la educación científica sea un derecho humano al que tenga acceso todo el pueblo trabajador, y para que a su vez esta educación científica, popular y proletaria sea un motor y herramienta en la lucha para la transformación de la realidad. Es necesario, por eso, que emprendamos estudios y ciclos de formación política a través de la ciencia marxista-leninista, pero también mediante la práctica como criterio de la verdad, ya que esta combinación entre teoría y práctica enriquece nuestros procesos de formación política vitales para emprender esta lucha por transformar la realidad. Los estudiantes y la juventud tenemos esa tarea histórica de recuperar estas herramientas para dar el combate ideológico y político. Por ello, es importante que promovamos estos ciclos de estudio, esta formación política a partir de la ciencia marxista como arma ideológica para emprender esta revolución del proletariado en la que los estudiantes tenemos un papel importante. El materialismo histórico y dialéctico nos va a permitir hacer un análisis certero de la realidad que queremos transformar a partir de la historia de la lucha de clases y de su estudio. Pero no solo basta con el estudio en los procesos de formación política, es necesario llevar la teoría a la práctica política concreta. Y en la práctica, como criterio de la verdad, es donde se demostrará la aplicabilidad del método, de la estrategia y de la táctica en esta lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo. Por ese motivo, la teoría y la práctica se complementan en estos procesos de formación política en los que los estudiantes nos convertimos en sujetos activos en esta lucha por la transformación de la realidad. Debemos ser plenamente conscientes y estar convencidos en nuestra participación en esta lucha de carácter popular y prolongado. Por ello es importante que llevemos a cabo una disciplina rigurosa para combatir también al oportunismo y estos bloques reaccionarios que se manifiestan, que se presentan dentro y fuera de los centros educativos, que son también algo a lo que nos hemos de enfrentar, porque en la lucha contra el imperialismo se requiere de nuestra participación consciente, decidida, del esfuerzo de todos los sectores del pueblo, incluyendo a los estudiantes, quienes hemos decidido hacer de esta lucha un proyecto de vida. Por eso es sumamente importante que fomentemos esta disciplina con serenidad, con firmeza,
con inflexibilidad y una voluntad única, como lo marca Lenin, lo que exige poner en práctica una actitud correcta ante la vida y ante el enemigo. Los estudiantes y la juventud que abrazamos la revolución socialista como proyecto de vida, hemos de construir el socialismo por la vía de la organización popular independiente mediante estos procesos de formación política en esta lucha de carácter prolongado. Por eso nosotros no hacemos eventos, ni caemos en un pragmatismo espontáneo de hacer actividades por hacerla. Nosotros luchamos férreamente contra el oportunismo, así como lo hacemos contra estos bloques más reaccionarios que se oponen a la revolución del proletariado. Discutimos política e ideológicamente dentro y fuera de la universidad y desmantelamos los intereses de estos grupos oportunistas y reaccionarios mediante la lucha política e ideológica, dando el combate frontal también al capitalismo desde nuestra trinchera, que son los centros educativos y las universidades. En ese sentido, es necesario establecer alianzas para avanzar en el proceso de construir esta unidad política e ideológica entre los estudiantes proletarios y el pueblo trabajador. Porque para lograr nuestro objetivo es necesario que construyamos esta unidad a través de redes de apoyo y de solidaridad, de relaciones políticas, de alianza y de coordinación entre organizaciones estudiantiles y populares. Y lo hemos de hacer a nivel local, regional y global, como lo estamos haciendo en este foro debate, en el que conmemoramos el ejemplo del Che y su posición antiimperialista. Pero también nuestras organizaciones estudiantiles deben fundirse con las luchas populares, porque los estudiantes proletarios somos pueblo trabajador y luchamos junto a este. Enarbolamos sus demandas y las hacemos nuestras. Al mismo tiempo, hacemos de nuestra educación y de nuestra formación política herramientas de combate en la lucha popular. Por eso es importante avanzar en el proceso para construir esta unidad política e ideológica que nos permita arribar a un buen puerto en la lucha contra el imperialismo. Es decir, debemos luchar por el socialismo en cada uno de los rincones de nuestros países y, si se deja, en el mundo entero, como era el sueño y la aspiración del Che. Pero cómo avanzar en la construcción de la unidad política e ideológica es algo que nosotros nos hemos preguntado y hemos encontrado la respuesta en los principios políticos de solidaridad, de camaradería y de combatividad con otras organizaciones populares y estudiantiles mediante este respeto político entre las organizaciones, pero también a través de un respeto por todas las formas de lucha que enarbola el pueblo trabajador. Lucha que ponga al centro de sus intereses los de la clase trabajadora. Y lo hemos de hacer en este compartir experiencias que nos lleven a la articulación de esfuerzos con un método correcto, es decir, mediante una estrategia y táctica de la revolución del proletariado. La lucha la damos en las calles, en los barrios, en las comunidades y dentro de las universidades. Y viceversa, porque dentro y fuera de las universidades se desarrolla la lucha de clases. Y vemos que se oponen los intereses antagónicos entre burgueses y proletariados, y nosotros hemos decidido abrazar la revolución del proletariado. ¿Cuántas veces no hemos visto que dentro de las universidades se desarrollan proyectos científicos y tecnológicos que nutren al imperialismo y sirven para someter a los pueblos pobres? Nosotros hemos detectado que en tanto el sistema capitalista y el imperialismo sean sistemas dominantes, las universidades se subordinarán a los intereses de clase de la burguesía y del imperialismo. Por lo tanto,
es importante que dentro de las universidades despleguemos esa lucha ideológica en estos espacios y lo hagamos para fomentar esta conciencia de clase trabajadora entre los estudiantes proletarios. Por eso llamamos al estudiantado a construir organizaciones populares y estudiantiles independientes que abracen la lucha por el socialismo. Resulta de vital importancia para nosotros, y creemos que para la COESLA también, seguir impulsando acciones políticas de masas dentro y fuera de las universidades, organizar mítines, volanteos, mochilazos, cacerolazos, saloneos y todas las agitaciones, todas las acciones de agitación y propaganda que nos sirvan para desplegar la denuncia y la crítica política al régimen neoliberal. Es necesario abrir las puertas de las universidades al pueblo y organizar foros políticos junto a este. Junto al pueblo que se organiza y lucha por la defensa de sus derechos, por mejores condiciones de existencia material, contra el despojo y contra la explotación. Las universidades deben ser espacios de lucha política e ideológica y deben ser semilleros de formación de nuevos activistas políticos que enarbolen esta lucha por la dictadura del proletariado como proyecto de vida para combatir férreamente al capitalismo y al imperialismo en todas sus aristas. Pero esta tarea, creemos, requiere de todo nuestro esfuerzo y dedicación, requiere compromiso, exige disciplina, abnegación, creatividad y el máximo esfuerzo de nosotros y de nuestras organizaciones estudiantiles. Por eso, invitamos y hacemos el llamado a hacer de esta lucha un proyecto de vida. En ese sentido, celebramos que se impulsen estos foros y debates en los que dignificamos ejemplos de lucha y reivindicamos a combatientes y revolucionarios como el comandante Ernesto Guevara de la Serna, porque su ejemplo para nosotros es luz en esta lucha contra el imperialismo, porque nos permite desarrollar nuestras actividades políticas y nos marca una orientación para cumplir con nuestra tarea histórica. Este foro, este diálogo, este discurso es un llamado para imprimirle combatividad a nuestra próxima jornada continental en octubre, porque Octubre Rojo va, y para que sigamos avanzando en la construcción de la unidad política e ideológica de nuestra América Morena. Que viva la coordinación estudiantil latinoamericana y antiimperialista. Que vivan los estudiantes proletarios y combatientes. Que viva el pueblo trabajador y sigamos enarbolando esas luchas por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, libertad a los presos políticos, verdad, justicia y memoria para todas las víctimas de ejecución extrajudicial. A estudiar y a luchar para transformar nuestra realidad. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahí están como los aplausos, como es virtual, no se puede, pero me imagino que muchos igual tendrán preguntas también, tendrán comentarios al respecto. Comentar que luego de comentarios y bueno, algunas cositas que ustedes quieran decir al respecto. Ahora los compañeros de Estudiantes por la Causa Popular de Chile, compitas. Sí, buenas tardes, compañeros, compañeros. Saludar la instancia y también a la gran ponencia que hizo el compañero de México recién. Bueno, para comenzar, mi nombre es Carlos, soy parte integrante activo de la Coordinadora Estudiantil Latinoamericana y también integrante de Estudiantes por la Causa Popular. Bueno, Estudiantes por la Causa Popular
es una educación, es una organización estudiantil de Chile, en donde trabajamos, elaboramos contenido político para desarrollar nuestro trabajo y también nos desenvolvemos no somos solamente una organización estudiantil universitaria, también tenemos secundario, entonces somos una organización estudiantil universitaria secundaria. Bueno, ¿qué se propone Estudiantes por la Causa Popular? Bueno, parte de nuestra consigna central, ¿cierto? Con la que se creó la organización, es abarrar con la educación de mercado, entendiendo igual la educación como uno de los pilares del sistema capitalista, y en función de eso también nos regimos con ciertos principios políticos que también definen nuestra práctica. Bueno, uno de nuestros principios es el clasismo. Nosotros entendemos que la realidad, la sociedad actual está compuesta por dos grandes bloques, dos clases sociales antagónicas en permanente pugna, que es el proletariado y la burguesía, ¿cierto? El proletariado, la clase trabajadora, y en donde nosotros tenemos que tomar parte de una clase y, como mencionaba igualmente el compañero, asumir el compromiso también de transformación de la sociedad y de desarrollar ese proyecto histórico de la clase trabajadora, que, bueno, hay distintas conceptualizaciones y personalmente socialismo me parece la mejor, y en torno a esa definición política, igual nosotros entendemos que la educación no está ajena a este conflicto de clase. Entendemos que también la educación tiene un carácter clasista y que en este momento está al servicio de la burguesía. Entonces, por lo tanto, nuestra práctica va enfocada en construir una educación al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, ¿cierto? Que no esté en función de la acumulación de capital y que esté en función de que, de que el ser humano se pueda desarrollar libremente y que tenga la mejor vida posible con los elementos que nos entrega las fuerzas productivas, la tecnología hoy en día. Entonces, por lo tanto, nos posicionamos del lado de la clase trabajadora y eso nos hace tener un sentido profundamente anticapitalista, que es otro de nuestras líneas políticas, ¿cierto? Porque si bien entendemos de que hay que luchar por las demandas inmediatas que tienen los estudiantes, que eso se debe exigir vía protesta callejera, presión real con movilización, ¿cierto? Entendemos que esa lucha reivindicativa tiene un tope y nosotros cuando decimos de que hay que construir una educación al servicio de la clase trabajadora, entendemos que este sistema, que es una dictadura de clase para nosotros, sería incapaz de construir una educación al servicio de las masas populares y de la clase trabajadora, porque es un sistema que se sostiene en la explotación. Entonces nosotros cuando hablamos de ser anticapitalistas también decimos de que vamos por la construcción de un nuevo modelo de sociedad y ahí construir una educación al servicio de la clase trabajadora. Y también este sentido anticapitalista también para nosotros es sinónimo también de ser antiimperialista. Nosotros no lo vemos como algo disociado, creemos que al momento de hablar de capitalismo, en la actualidad estamos hablando también de imperialismo. Esta fase superior del capitalismo, esta fase que se caracteriza por los monopolios, ¿cierto? Es necesaria también combatirla con ganas, ¿cierto? Y que este sistema igual tiene varias expresiones. Tiene una expresión también en la precarización, en la actualidad de todas las áreas de la vida, producto también de que el gran responsable es el imperialismo, esta tendencia a los monopolios, también el imperialismo es culpable de las guerras de rapiñas que se están dando a nivel mundial, en donde el gran perjudicado es la clase trabajadora. Entendemos estas guerras también como parte de las decisiones del imperialismo por aumentar su dominio, por apropiarse de los recursos naturales de los países semicolonias también y de la sobreexplotación también de las manos de obra de esos países.
Y también otra expresión más del imperialismo en la actualidad también es precisamente la crisis que se vive en la educación a todos los niveles. Bueno, parte importante también del endeudamiento del estudiantado, de la gran deserción escolar, de la poca empleabilidad laboral para los profesionales una vez egresados, y también es culpable de la perpetuidad de que por una parte se construye, se prepara mano de obra preparada, mano de obra que rápidamente va a ir destinada a asumir un trabajo precarizado, a vivir la explotación, y por otra parte destinar a los estudiantes a adquirir conocimiento, pero en función también de ser servil al sistema, de perpetuar la explotación capitalista. En ese sentido, para nosotros hablar de imperialismo es algo que se expresa en toda nuestra vida, y en la educación en específico tampoco es una abstracción. También entender que los organismos multilaterales, que bueno, tienen varias siglas, ¿cierto?, que uno de repente los mencionan en los análisis económicos, en ciertos estudios, pero también precisamente la función que cumplen es la de impulsar las políticas del imperialismo. En específico en la educación lo podemos ver, por ejemplo, con el Banco Mundial, que por ejemplo es el actor más importante a la hora de elaborar políticas que tengan por objetivo el financiamiento de la educación, y también es el más importante a la hora de elaborar los programas de ayuda estudiantil, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como los préstamos para financiar la educación. Eso va en directa consonancia con las políticas del Banco Mundial, y también otra de las expresiones también que tiene en la educación son todas estas agencias, estas fundaciones también, que muchas veces las pintan como de expertos en la educación para elaborar políticas públicas que tengan por consecuencia mejorar la educación, o instituciones, fundaciones que pintan como benevolentes, como sin fines de lucro, etcétera. Pero la única función que cumplen esta fundación, esta asesoría, estos paneles de expertos, con distintas siglas, básicamente también es de impulsar planes educativos, asesorar, ¿cierto?, fiscalizar, todo en función de las políticas imperialistas en el área de la educación. Entonces, nosotros como estudiantes igual creemos que debemos estar atentos a todo ese tipo de maniobras que pueden pasar muchas veces maquillada, o muchas veces también por falta de información, como que hacen como que separan la educación y lo ve como solamente uno como la universidad, ¿cierto?, o el colegio, pero es todo un entramado también político, económico, ¿cierto?, que va en función también de hacer funcionar este sistema de explotación. Y eso también, y básicamente entender la educación de que es una expresión más de las políticas que establece el imperialismo. O sea, es una expresión más del sistema económico dominante. Eso, siguiendo con la campaña de Octubre Rojo, ¿cierto?, mencionar nosotros, al igual que mis compañeros integrantes de la Coordinadora Estudiantil Latinoamericana, queremos hacer carne este llamado a movilización de octubre. Entendemos la importancia de octubre mismo en cuanto al peso histórico que tiene. Bueno, en octubre se vive la primera experiencia del proletariado en el poder, ¿cierto?, con la Revolución Rusa. También en el continente también significa la caída de hartos combatientes que encarnaron también un proyecto de nueva sociedad y que entregaron su vida y sus conocimientos a favor de la causa proletaria, como mencionaba el compañero anteriormente. Entre ellos también la labor que cumplió el Che
en la Revolución Cuba, de la que fue parte, y también en su papel de internacionalista, dando la vida en Bolivia y también en otras latitudes, también entregándose por entero. Así entendemos el ejemplo del Che como un acérrimo antiimperialista, como alguien que puso su vida y sus conocimientos a favor de la clase trabajadora, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que no viene de una extracción popular, se dedicó toda su vida y sus conocimientos en función de construir un nuevo modelo de sociedad antagónica, de la cual antagónica a la sociedad de la cual se podría haber favorecido en torno a su extracción, y también entender el papel que cumplió también en la Revolución Cubana, también el Che en las campañas de alfabetización, en los trabajos, en impulsar el trabajo de voluntarios como escuela de conciencia, ¿cierto? En darle importancia también y recalcar la importancia de la juventud que tienen los procesos de construcción de una nueva sociedad, en donde hay que entregarse por entero, como mencionaba el compañero anterior, ¿cierto? Y también en construir una educación al servicio de las necesidades de una nación, más que por la acumulación capitalista. Eso es nosotros lo que recalcamos a grande, lo que se puede decir como brevemente del Che, y también entender que octubre es un mes en donde en el último tiempo igual se dieron episodios de rebeliones populares, en donde el rol de los estudiantes y de la juventud también fue importante en impulsar y dinamizar las luchas, en sostener la protesta, ¿cierto? Y también en dotarlas de combatividad, que para nosotros es un elemento importante a recalcar a la hora del quehacer político, ¿cierto? Nosotros vemos ese ejemplo que se tiene que seguir impulsando, que no algo como que quedó hace un par de años atrás, sino que es algo como que se tiene que seguir impulsando y fortaleciendo por sobre todo. Por eso yo creo que a la hora de nosotros como COESLA, también cuando nosotros a la hora de levantar la COESLA, también es parte de una necesidad construir trabajo que le dé protagonismo a las bases, que tenga independencia de clase y que impulse la protesta popular. Eso compañero. Excelente, compita. Y los aplausos. Bueno, sí. Y ya cerraríamos con la ronda de preguntas. Así que, compitas, para que puedan empezar. Compita Uday. Está con el micrófono apagado. No sé si no lo puedo activar. Muy buenas noches. En esta ocasión yo voy a representar el proyecto Escuelas Libres Perú. Recalcarnos, ¿no? Que cada uno de ustedes tenga una muy buena noche. Los compañeros que han estado exponiendo una gran exposición, los compañeros que me han antecedido, quienes nos están escuchando también a continuación. Y bueno, ¿no? Escuelas Libres Perú es un proyecto que ya viene desde hace más de 8 años desarrollándose aquí en el Perú, formando jóvenes
para una nueva sociedad. Jóvenes con conciencia social, quienes van cada día construyéndose con distintas formas, ¿no?, de poder cambiar y transformar la sociedad en la que vivimos, y bien de diferentes universidades. Quisiera yo de repente explicar este tema que estamos abordando esta noche de manera un poco más, tal vez detallada, tal vez un poco más comprensible, ¿no? En el sentido de pues, poder entendernos quizás a algunos compañeros que hayan ingresado, el cual también necesitan saber un poco más acerca de algunos orígenes de repente, ¿no? O del porqué de esto, o quizás necesiten conocer un poco más a fondo, por ejemplo, el personaje que estamos tratando, ¿no? Quisiera comentarles o mencionar algo que Karl Marx una vez dijo en uno de sus textos, es que el imperialismo o capitalismo destruye sus dos fuentes de riqueza, ¿no? Y una es la naturaleza y otra a sus seres humanos, ¿no? Entonces, partimos desde ahí, pues, para poder ver qué tanto ha afectado el imperialismo en América Latina y en todo el mundo, ¿no? Pues en América Latina, llegando desde el siglo XV, pues acá en América, pues empezando pues por Cristóbal Colón, después con los españoles, dejándonos una serie de cosas influyendo en su dominación con lo económico, lo político, lo cultural. Y pues como lo ha comentado el compañero que expuso al inicio, el imperialismo viene a ser como la segunda etapa del capitalismo, ya que la primera viene a ser la colonización, ¿no? Y bueno, un breve concepto acerca de esto es que George Canning comentaba que en sus escritos los países no deberían entrar a otros países invadiéndolos con ejércitos, sino deberían ir como capitales, ¿no? Como capitalistas, ¿no? Y entonces es así como se maquillaba de repente lo que viene a ser el colonialismo y llega y muere entonces cuando empieza a aparecer el imperialismo como fase superior, ¿no? Entonces llega el Che y cuando él recorre toda Latinoamérica empieza a enseñarnos, ¿no?, un poco de todo lo que nos ha dejado visitando distintos lugares de Latinoamérica, conociendo los países que ha estado visitando, por ejemplo, en Bolivia, cuando veía y él comentaba de que las personas o los mineros que trabajaban ahí en la mina eran utilizados como bestias de carga, ¿no? Él, siendo una persona bastante insensible, no podía soportar esto, ¿no? Esto y en muchísimos lugares más ha estado observando y analizando situaciones así, ¿no? También se da y comenta el Che Guevara que, bueno, él estaba muy en contra, ¿no?, de todas estas cosas. El imperialismo para él era como una forma de explotación que perpetuaba, ¿no?, lo que viene a ser la pobreza y la desigualdad en cada uno de los países subdesarrollados, ¿no? Y como segundo, también él se encontraba en una tremenda defensa de la soberanía nacional de cada país, ¿no? Él quería que cada país sea autodeterminante, ¿no?, y pueda tomar decisiones también sin interferencia extranjera. También el Che Guevara apoyaba los movimientos de liberación, ¿no? Únicamente no ha estado en Latinoamérica, sino también ha estado recorriendo toda Europa, visitando también Asia, África, apoyando también al Congo, ¿no? En ese momento para que puedan derrotar
al dictador que se encontraba, y es por eso que lo recuerdan ahí también. Él también criticaba lo que viene a ser el neocolonialismo, ¿no? Él denunciaba las formas sutiles que utilizaban los capitalistas para controlar económica y políticamente los países subdesarrollados como el nuestro. Y pues también él era una persona que promocionaba también el socialismo y veía el socialismo como una alternativa al capitalismo imperialista, ¿no? Entonces, él tenía esa tremenda solidaridad y visión para poder unir todos los países de América Latina para que puedan ellos, como dicen los compañeros, o como lo mencionaron los compañeros, derrotar esta bestialidad, porque lo ha mencionado, ¿no?, del imperialismo, ¿no? Él dice que la virtud más hermosa de un revolucionario, porque él nos enseña esto, es sentir como propia cada injusticia que se cometa en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y menciona, ¿no?, de que en esto una persona se debe asumir como una persona sensible, ¿no? Como si cualquier injusticia que pasara en el mundo la siente él mismo, ¿no? Y es algo que muy pocas personas o muy pocos conocemos acerca de esto, o lo sentimos o únicamente lo decimos, ¿no? Y muy poco lo estamos llevando a la praxis, se podría decir, ¿no? Bien, continuando, quisiera comentar también de que cuando Ernesto Che Guevara viajó acá al Perú, se encontraba también con una efervescente lucha ideológica política, porque cuando llegó existía el APRA. El APRA era un partido político cuales siglas significaban la Alianza Popular Revolucionaria en América, ¿no? Entonces, el partido político del APRA en ese momento no era tan sucio, que digamos, como ahora lo es. Hablaba mucho acerca de la izquierda revolucionaria y poder cambiar la misma sociedad en el Perú, pero que poco a poco se iba transformando en un partido político bastante desastroso, ¿no? Entonces, él llega cuando este partido recién se está iniciando y está comenzando a encender las banderas socialistas, ¿no? Sin embargo, después él obviamente se da cuenta de esto, ¿no? Y comentarles también de que la gran sensibilidad que ha tenido el Che Guevara cuando llegó a la selva peruana, curando también a leprosos, el cual ningún médico peruano o otro extranjero se haya atrevido a hacer y a acatar dicho compromiso, dicha acción, ¿no? Porque él ha sido la única persona que se ha atrevido a convivir por varios meses con leprosos y a tratar esta enfermedad con ellos, ¿no? Bueno, comentándoles esto también, ¿no? Los compañeros han estado mencionando bastante acerca del compromiso y la participación consciente que debería tener cada juventud de cada país, y que tenga una decisión bastante comprometida en cuanto a la lucha a la lucha y la liberación de todos los países latinoamericanos y también del mundo entero. Esto se puede ir formando siempre mediante los estudios que vamos teniendo y estos foros, estos debates que estamos realizando, pues son muy importantes, creo yo, y lo son para que podamos todos nutrirnos, podamos aprender más, practicar más y de esta manera fomentar, ¿no? Fomentar esta disciplina, como lo mencionan, para que de tal manera se pueda ir incrementando la conciencia social en cada estudiante, ¿no? En cada universidad, en cada región.
Siguiendo con las posiciones que tenía el Che Guevara, ha sido una persona que ha tratado de desatar lo que viene a ser el cerrojo imperialista aquí en América Latina. Sin embargo, este gran sueño que ha tenido para todos nosotros conjuntamente con sus compañeros, ¿no? Muriendo en Bolivia, tratando de poder liberarla, ¿no? Así como lo ha hecho en Cuba junto a Fidel Castro y más como Camilo Cienfuegos, ¿no? Entonces, es algo que siempre vamos a tener, porque un hombre muere, pero sus ideas jamás lo harán, ¿no? Siempre que nace un hombre que quiera cambiar la sociedad, va a haber algo como Estados Unidos que va a tratar de eliminar, opacar y poder destruir esto que él mismo no quiere que ocurra, va a tratar de evitarlo como dé lugar, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea para nosotros, todos los jóvenes que estamos unidos ahorita en Latinoamérica y probablemente se unifiquen también en Europa. Poder tener esta tarea, ¿no? De fomentar, de poder compartir esta disciplina y el mismo compromiso con todos los compañeros que podamos estar presentes, con todos los compañeros que nosotros mismos podamos transmitir y, bueno, ¿no? La lucha contra el imperialismo yanqui siempre va a ser eterna. También siempre de la mano con los ideales que nos ha dejado el Che Guevara para que pueda ser un ejemplo para cada generación y de esta manera podamos hacer un cambio social, cultural, político, económico y de toda índole, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder tener una nueva un nuevo mundo, vamos a tener nuevos hombres, si tan solo se consigue el compromiso y la disciplina, como lo han comentado nuestros compañeros. Bueno, eso sería como mi aporte, mi pequeño aporte, compañeros. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en las rondas de preguntas de nuevo entonces. Buenas felicitaciones, compañera, la compañera de Escuelas Libres. Ahora queda abierta la palabra, tanto con micrófono o puede ser por chat, para preguntas a los compañeros, también puede ser preguntas para la COESLA misma. Así que queda abierto. Ojalá puedan levantar la manito, escribir o hablar. Tal vez no se mandó. No sé si alguien quiere hablar está con el micrófono apagado. ¿Algún comentario? Aquí hay una pregunta. Dice, habían realizado esta pregunta, iba dirigida a los compas de México. ¿Por qué emprenden esfuerzos a nivel internacional? Bueno, si me permiten contestar,
los esfuerzos que se están impulsando de parte de la COESLA es para generar esta relación de alianza entre las organizaciones estudiantiles y populares en América Latina, para articular esfuerzos que nos permitan intercambiar experiencias, pero nosotros le apostamos a que estos esfuerzos y esta coordinación nos lleven a construir esta unidad política e ideológica que nos permita llevar a cabo acciones políticas con el objetivo de transformar la realidad. Esa podría dar esa respuesta, pero agregar también que no solamente se desarrollan estas actividades a nivel internacional, ya que en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones, de nuestras universidades donde tenemos presencia, también se llevan a cabo estas actividades políticas, acciones de agitación y propaganda, de denuncia, se ejerce la crítica política y se construye la organización popular y estudiantil independiente para dar esta lucha ideológica y política en contra del capitalismo y del imperialismo yanqui. A su vez, bueno, pues generamos esta relación de alianza con organizaciones populares para que nosotros como organizaciones estudiantiles nos integremos y hagamos nuestras esas demandas más sentidas de nuestro pueblo trabajador, porque pues es a través de la unidad política e ideológica la vía por la cual le podemos hacer frente a estos embates del capitalismo, al despojo, a la explotación, y nosotros pues apostando a la construcción del socialismo en cada uno de nuestros países. Esa sería una respuesta que podría dar. No sé si alguno de los compañeros de la COESLA también les gustaría enriquecer esa respuesta o considerar alguna otra que están escribiendo ahorita aquí en el chat. Yo, para reforzar un poco la respuesta del compa de México, igual entender que vivimos en un momento en donde igual también como una jugada del imperialismo igual puso lacayo en todos los gobiernos latinoamericanos que tuvieron como por objetivo principal la institucionalización de las luchas populares que se están llevando a cabo. Y eso también significó un desarme en el campo popular en base como a todas las confusiones que trajeron consigo y también a la toma de posiciones respecto a esas mismas medidas. Muchos se fueron por el lado de la institucionalidad, otros siguieron por el lado de la protesta popular y de la construcción política con independencia de clase, y yo creo y es lo que estamos haciendo, yo creo en este momento como miembros de la COESLA, es seguir impulsando esa línea de construir organización con independencia de clase y de no caer en el juego también del imperialismo cuando hace todas estas maniobras precisamente para desarticular el campo popular. Hay otra pregunta aquí en el chat. Escribe David Med. ¿Qué opinión tienen frente al papel de Rusia y China en la actualidad en medio de su contienda con Estados Unidos de Norteamérica?
esta pregunta en el marco de la lucha antiimperialista y la unidad de los sectores antiimperialistas en el continente, pues es un debate importante en la actualidad, cómo se caracterizan y se actúan frente a estos países. Bueno, pues... me gustaría decir una cosita antes. Claro. Que claro, tiene toda la razón el compañero al decir que es un debate importante en la actualidad, porque nosotros lo hemos presenciado, como también este debate ha deambulado igual en las diversas asambleas que hemos participado, que hemos hecho, y que suele salir este debate, y que claro, pues obviamente que es importante tal vez como hacer público, que no siempre tenemos como o compartimos como la misma opinión, porque igual lleva también como de carácter más ideológico también, y que al ser como una coordinación, como que es más que obvio que no todos tenemos como la misma visión en algunos aspectos. Igual lo que nosotros como al acordar como hacer este esfuerzo internacional, uno sobreentiende eso como que van a haber diferencias, pues claramente van a haber a veces diferencias muy marcadas o muy importantes ideológicamente, o incluso también en el quehacer, pero algo como que hemos como concluido a veces es como lo que nos une por sobre lo que nos separa, ¿ya? Y por algo también como que hace unos meses se dio la victoria de la protesta del 4 de julio contra los Yankees, porque bueno, esa protesta también fue coincidida entre varias organizaciones del continente en el encuentro de derechos humanos del pasado diciembre, ¿ya? De 2023, donde también se dio este debate, claro, como si vamos a hacer como una protesta antiimperialista, o por ejemplo ahora que nosotros también estamos convocando para este octubre antiimperialista, porque no estamos antiimperialistas contra los yanquis, o también a organizaciones que se entiende imperialista, Rusia, China, o puede ser otras potencias, es por prevalecer lo que más estamos de acuerdo, pues, ¿ya? Y ahí por lo menos en nuestro caso sería como los yanquis, entenderlos como el mayor imperialismo y como el mayor enemigo de los... Eso también indica que podemos tener como diferencias de que dentro de la misma coordinación o dentro de estos mismos foros, de esta misma asamblea, existe como diferentes concepciones al respecto, lo cual es bacán igual, pero por lo menos en este momento a la protesta que nosotros apuntamos actualmente es hacia los yanquis, considerando como el imperialismo yanqui con quien los pueblos nos estamos reuniendo para protestar contra ellos, contra sus símbolos, contra la forma abrasadora que arrasan en nuestros territorios y principalmente nuestra educación, que es como la consigna principal, ¿ya? Pero dentro de, obviamente, las diferentes organizaciones, diferentes colectivos que participan, puede haber como una opinión diferente, y que es sumamente importante también que se dé en el debate. Y eso principalmente, por ejemplo, alguna opinión que, como dije al principio, se da diferencia muy marcada, pero lo que nosotros en general en la coordinación estamos de acuerdo es que estamos todos contra el imperialismo yanqui, que con eso vamos a protestar, y que los yanquis han sido como quienes más invaden nuestra vida, nuestro cotidiano, nuestra educación. Ya, perdón ahí los ruidos. Ya como que pueden haber diferencias, pero eso sería también como otro debate. Entonces yo creo que es como un poco como la conclusión un poco general, pero ya los diferentes colectivos también tienen sus concepciones diferentes respecto a los demás imperialismos o las demás concepciones respecto a las otras potencias. Eso yo creo como para marcar al principio. No sé si los compañeros quieren agregar algo, porque igual el compañero puso otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. Dice, sobre cómo analizan los gobiernos de sus respectivos países, AMLO, Boric y Dina,
en relación con una postura antiimperialista, pues algunos de estos se dicen antiimperialistas o inclusive pueden llegar a reivindicar al Che u otros revolucionarios. No sé si quiera contestar ahí el compa de Estudiantes por la Causa Popular, la compañera de Perú. Adelante. Bueno, en el caso de Chile, igual desde un principio el traje revolucionario a Boric no le queda ni en el 2011 cuando decían que era un dirigente estudiantil. Desde su inicio como dirigente estudiantil, el rol que jugó fue de cooptar el movimiento y de ser servir también a lo que necesitaban en ese momento el bloque en el poder por bajar las movilizaciones, ¿cierto? Entonces igual muchas veces, por ejemplo, aquí llega a pasar que ciertos sectores mencionan igual a Boric como un traidor, como alguien que se vendió, y la verdad no es un vendido, sino que siempre ha sido servir a la clase que pertenece, ¿no? Eso por un lado, y también al ser antiimperialista nosotros también entendemos a Boric como un lacayo más del imperialismo, o sea, apenas salió electo ya se estaba dando vuelta, ¿cierto?, por Estados Unidos, juntándose con grandes empresarios, ¿cierto?, en función también de legislar en favor a ellos. Y bueno, traducción de eso también es como en las medidas que ha tomado acá en Chile en específico, en función también de por una parte, precarizar aún más a los trabajadores, implantar leyes que vienen también como mandato del imperialismo, como lo es la ley de las 40 horas, ¿cierto? También el papel que ha cumplido es de declararle la guerra a los pobres, por así decirlo acá. Bueno, fue parte del Acuerdo por la Paz en el 2019, en un proceso de movilización que también culminó con varios compañeros y compañeras presos políticos, muertos, y otros tantos, muchos miles más en procesos judiciales. Y ahora estando electo también ha desalojado a los sin casa, ¿cierto?, a los compañeros que siguen peleando por un techo. Y así la suma de cosas que ha hecho, yo creo que podría seguir nombrando cosas harto tiempo más. En ese sentido, en resumen, igual para nosotros, Boric, el papel que jugó, su candidatura, ¿cierto?, el que haya salido electo, es precisamente como el papel de oxigenar un poco más la democracia burguesa en un momento que estaba la crisis de legitimidad súper alta, y que eso también se traducía en procesos de movilización muy masivos y también que se caracterizaron por el carácter combativo. Entonces eso también significó el miedo del bloque en el poder de las clases dominantes, y se necesitaba una candidatura que pudiera como apaciguar el conflicto el cual no está apaciguado porque han seguido habiendo movilización hasta el día de hoy, y donde todavía se muestra como una alternativa, o se está mostrando como una alternativa, los que aún nos posicionamos desde la clase trabajadora, desde el clasismo. Entonces, eso diría como una respuesta a grandes rasgos. Adelante, compadre. Sí, yo quisiera responder, pues no, en el caso de Perú, acerca de la misma pregunta que ha hecho el compañero. En el caso de Perú, la presidenta nunca se ha hecho llamar antiimperialista, y tampoco ha reivindicado a ningún revolucionario como el Che Guevara o a ningún otro, puesto que ella, el poder ejecutivo, el poder legislativo, pues hacen y deshacen lo que desean. Bueno, hace poco, no hace mucho, ha habido una ley que se ha aprobado acá en el Perú, la libre tala de árboles en la selva, el cual esto permite la explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces,
existe extracción de recursos como minerales, petróleo y muchas cosas más, ¿no? La dependencia económica continúa todavía, pues nuestro país es dependiente de las inversiones y los mercados extranjeros, ¿no? La inequidad social en el país continúa incluso a un nivel más elevado. El porcentaje de la desigualdad social y la pobreza está creciendo aún más. Entonces, esto no se podría llamar como antiimperialismo, ¿no? La limitación de la soberanía también continúa, ¿no? Esto y la inestabilidad política que creo que al parecer va a continuar en las próximas elecciones inclusive, son características que jamás van a parar y van a cesar si es que no se da una lucha social en el país, ¿no? Por lo tanto, no es un país con una posición antiimperialista, podría agregar. Bueno, en el caso mexicano no es algo tan distinto a lo que han expuesto mis compañeros. Podemos hablar de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como esa válvula de escape a los movimientos populares que se desarrollaron durante el sexenio 2012-2018, en el que gobernó hasta ahora, por última ocasión, el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, encabezado por Enrique Peña Nieto. Recordemos que durante este sexenio, en el año 2014, se cometió la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y la ejecución extrajudicial de otros 3, aunado a cientos de casos de ejecución extrajudicial, presos por motivos políticos, masivos y selectivos, y desapariciones forzadas como una forma de reprimir políticamente a las organizaciones populares, pero también como un mecanismo de control social, ya que pues este sexenio de Enrique Peña Nieto fue la continuidad de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que no es sino una guerra que se desplegó por el ejército y por las Fuerzas Armadas mexicanas en contra del pueblo trabajador, una guerra que comenzó con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y comento esto porque al decir que el gobierno de Andrés Manuel, este gobierno morenista que decía ser un gobierno progresista, un gobierno del pueblo, fue más una válvula de escape, es porque al llegar este presidente a la silla presidencial, se decía que iba a haber un cambio profundo en nuestro país, incluso se enarboló esa consigna por parte de este movimiento morenista de que era un gobierno de cuarta transformación. Sin embargo, bueno, pues las promesas que hizo en campaña, como las de regresar al ejército a las calles, el esclarecer este hecho de desaparición forzada de los 43, solamente se quedó en eso, en promesas de campaña, ya que hasta la fecha el ejército mexicano, que es uno de las instituciones responsables y que más violaciones graves a los derechos humanos ha cometido en nuestro país, sigue en las calles, incluso se le ha dotado de mayor poder político y económico dentro del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El discurso que maneja de ser un gobierno para el pueblo, un gobierno para los pobres, pues es una demagogia pura, que lo que generó como efecto es la corporativización y la cooptación de organizaciones populares y de algunos de sus líderes que en algún momento pues estaban en las calles llevando a cabo estas acciones de protesta. Actualmente este año es el cambio de presidencia aquí en México. Entra por primera vez una mujer a la silla presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, pero pues es la continuidad de este gobierno morenista que nosotros señalamos como un gobierno burgués y imperialista de opresión para la mayoría, un gobierno profascista, porque no solamente se ha dotado de mayor
poder a las Fuerzas Armadas, sino que se han negado derechos y libertades políticas y económicas para la clase trabajadora. Se ha postergado el que se discuta esta iniciativa de ley de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, y al mismo tiempo esta próxima presidenta se ha sentado con empresarios judíos, con empresarios sionistas, para establecer acuerdos económicos en los que se beneficia solamente esta clase política dominante en nuestro país, negando a rajatabla pues la demanda de romper estas relaciones diplomáticas, políticas, económicas y financieras con el Estado de Israel, que pues hoy sabemos está cometiendo este genocidio en contra del pueblo palestino. Ese es el contexto de nuestro país, en el que pues existe un gobierno con un discurso demagógico que se dice ser progresista, sin embargo, pues es un gobierno lacayo al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano. Y en los hechos también hemos demostrado ese señalamiento, ya que el pasado julio, cuando se llevó a cabo esta protesta continental, nosotros fuimos a la embajada norteamericana junto con otra organización, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en el marco del aniversario del asalto al cuartel Moncada. Nos posicionamos frente a la embajada a desarrollar esta actividad política de protesta, y pues fuimos desalojados por la fuerza pública de la Ciudad de México, quienes defendieron no solamente de manera física la embajada norteamericana, sino con ello pues los intereses del imperialismo norteamericano. Fuimos desalojados ahí mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, pues mantuvimos una actitud de combate, y a pesar de que nos movieron a unos metros de ahí de la embajada con cientos de granaderos, a pesar de que nosotros éramos un grupo pequeño, pues mantuvimos ahí la consigna de continuar desarrollando la actividad política para denunciar que nuestro país es un gobierno lacayo al servicio del imperialismo norteamericano, disfrazado de un gobierno demagógico en el que utiliza solamente este discurso de ser un gobierno popular para minimizar o para evitar que el pueblo adquiera conciencia de su realidad y se movilice para exigir sus demandas y mejores condiciones de vida. Pero pues vemos que en las calles se siguen llevando a cabo estas movilizaciones, se siguen llevando a cabo estas acciones de protesta, aunque de manera más ligera, dado que se cree que es un gobierno que va a atender los problemas de la clase trabajadora, pero en los hechos no es así. Esa es la realidad que estamos viviendo en México, y la próxima administración de Claudia Sheinbaum Pardo, pues es la misma continuidad de esta línea del gobierno morenista, de un gobierno de la represión, de una transformación que coarta los derechos y las libertades políticas de la clase trabajadora. Por ahí hay otra pregunta. Dice: ¿puede entenderse una nueva educación, una nueva cultura, una nueva economía sin que el proletariado tenga el poder? ¿Acaso no es indispensable luchar por el poder para hacer una nueva república, una nueva nación, un nuevo estado? Y eso es generar organización proletaria. No sé si alguno de los compañeros quiera responder. Sí, bueno, respondiendo a esa pregunta, según la teoría marxista, ¿no? El proletariado es quien debería tener el poder para que pueda realizarse un
un cambio, pero a cabalidad, ¿no? Transformando lo que viene a ser la educación, la cultura y la economía para que verdaderamente exista una emancipación. Sin embargo, mientras la burguesía mantenga el poder, esto va a continuar. Por ejemplo, la educación va a seguir la misma, ¿no? La economía va a seguir igual, de tal forma la cultura, ¿no? Estas diseñadas para poder mantener y reproducir, ¿no? El mismo sistema en el que nos encontramos, la dominación y la explotación capitalista, ¿no? Pues por lo tanto se hace mención y que es necesario que haya y que exista el proletariado para que pueda tomar el poder y de esta forma haya una transformación verdadera, ¿no? Esa sería mi respuesta. Por nuestra parte, estamos en la misma sintonía con la compañera, en el entendido de que no puede haber una transformación de la realidad si no es a partir de esta revolución impulsada por la clase trabajadora, por el proletariado, dado que mientras eso no ocurra, los intereses políticos y económicos de la clase dominante nos seguirán manteniendo en esta misma situación de dominación, de explotación y de despojo que hemos vivido durante décadas y durante siglos. Entonces, nosotros consideramos que la única vía para lograr esta transformación de la realidad es luchando por la vía popular e independiente, construyendo esta unidad política e ideológica desde el proletariado. Y nosotros como estudiantes, hijos de la clase trabajadora, fundirnos con las demandas más sentidas del pueblo trabajador. Es una lucha férrea, es una guerra descarnada, como lo diría Lenin, por lo que pues nosotros le apostamos a eso, promoviendo los principios políticos de solidaridad, de camaradería, de combatividad, pero también mediante una disciplina, mediante este centralismo y pues siendo o asumiendo una posición de abnegación para poder alcanzar este objetivo de construir el socialismo en cada uno de nuestros países. Y como lo comenté durante mi participación, si el mundo se deja, en él de manera completa. De esa sería una postura para combatir de manera frontal y directa al capitalismo y al imperialismo yanqui. Bueno, compañeros, ya también por honor al tiempo, si no hay más preguntas, invitaría a los compañeros que expusieron a si quieren decir alguna palabra de despedida. También para... Pues si me permiten agradecer a nombre de la colectividad estudiantil organizada la invitación a participar en este foro debate y enviar un fraterno y combativo saludo a los compañeros que nos escuchan, a las compañeras que nos escuchan de Chile, de Costa Rica, de Colombia, de España, de Perú, desde aquí de México, y sigamos construyendo esta organización popular y estudiantil independiente y a darle con este principio de combatividad, con la actitud correcta ante la vida y ante el enemigo en las próximas jornadas de lucha que se avecinan en Octubre Rojo, y pues a seguir enarbolando ese ejemplo que nos heredó el Che para que sea para nosotros una luz en este camino por la construcción del socialismo. Muchas gracias. Bueno,
Quería yo agradecer de igual forma que el compañero a todos los compañeros que han estado hasta el día de hoy escuchándonos, hasta estas horas, mejor dicho. También agradecer por la invitación como proyecto de Escuelas Libres Perú, que de igual forma abrazamos estos ideales para que podamos todos a una sola fuerza poder cambiar y transformar esto como un proceso largo, lento tal vez, pero seguro, ¿no? Y bueno, quisiera terminar esta bonita conferencia, charla que se está dando y que se seguirá dando más adelante con distintos temas relacionados con los ideales que nosotros mismos estamos desarrollando, con una frase que el Che pues solía decir, ¿no? Bueno, que podrán morir las personas, pero jamás sus ideas, ¿no? El cual esto nos ha dejado a toda la juventud como una tarea a desarrollar para más adelante, para las siguientes generaciones. Y bien, que vive el Che por intentar romper el cerrojo dictatorial que nos impone el imperialismo en Latinoamérica y en el mundo entero. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Yo igual sumarme a los agradecimientos por todas las exposiciones del día de hoy, por todas las preguntas. Es súper positivo este primer esfuerzo también como COESLA de levantar una actividad en conjunto de las organizaciones que la componen. Es un paso adelante en la conformación también de poder crear una corriente estudiantil latinoamericana que se rija por principios del clasismo y la combatividad. Eso, compañero, muchas gracias. Bueno, compañeros, ya cerrando para concluir, terminamos con las apuestas que hoy día trajimos, que bueno, este fue el hincapié para todo este octubre rojo que estamos convocando, donde el epicentro va a ser el 9 de octubre, ya un día entero de protesta a nivel continental de la juventud y estudiantado de Latinoamérica. Y bueno, el siguiente que sería la protesta continental contra los yanquis el 15 de noviembre, y donde antes nos estaremos reuniendo acá en Santiago de Chile, la diversidad latinoamericana, para hacer un nuevo llamado a protesta continental para el próximo 4 de julio de 2025. Esas son nuestras apuestas centrales que hoy día queremos apostar, que queremos catapultar el día de hoy y llamar a la difusión, y nada más que agradecer también por los compañeros que pudieron llegar. Y eso, compañeros, pues, ya nos estaremos despidiendo. Muchas gracias por venir, esperamos que les haya gustado. Hasta una próxima vez. Chao, compañeros.